les va? Muy bienvenidos. Acá estamos en el último día hábil de una semana que tiene muchos feriados en el medio, aquí en la pantalla de TV, en la segunda edición, para poder contarles toda la información que se viene en un día que está precioso, aunque invadido de mosquitos insoportables. Ya hemos hablado de eso largo y tendido. Me encontré, ¿sabes qué? Hola Martín, de paso te saludo. Aparte los mosquitos son estos, yo no sé si son las del dengue, los del no dengue, aparte yo sin anteojos no tengo ni idea si la patita blanca, la patita negra, de qué color, pero me los encuentro en el baño. A ver, hay un lugar más íntimo para que el mosquito, ahí está el tipo. En todos lados. O tipa, no sé. No, lo preocupante de todo esto es las consecuencias, ¿no? Porque Sí. hay que prestar mucha atención, usar repelentes, no minimizar el tema dengue está preocupando mucho. Hay más de 120 muertes en el país, ¿no? Y a los que tuvieron dengue les agarra fuerte y la verdad que hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos. Venimos hablando de esto porque obviamente se habla ya de cifras récord históricas, nunca antes registradas, por lo menos en esta zona de la Argentina. El dengue nunca había llegado al centro de la ciudad de Buenos Aires, al centro de la provincia de Buenos Aires, porque el dengue es propio de otros tipos de ecosistemas. Y estos son mosquitos que particularmente suben por ascensor, aparecen en los baños, aparecen adentro de los autos, adentro de los placares, o sea, son de lo más intrépido que hay. No todo mosquito es un mosquito que transmite dengue, también hay que decirlo, pero bueno, uno en el apuro no puede distinguir y se la pasa los manotazos limpios así como... Dentro de poco nos vamos a encontrar estampándole la cabeza a alguien que ni conocemos, no sé, en la parada de colectivos, solo para evitar que le pique un mosquito. Mira, ahí hablo y me empieza a picar todo. Acá, por suerte, no, yo no he visto, no sé si vieron mosquitos adentro del estudio. Ah, ¿cómo? Acá mis columnistas devenidos hoy en Camarógrafos, que son columnistas que participan, por supuesto, pero me dicen que es la hembra la que pica. Pero ¿y cómo diferenciarla? No, ni modo, ni con lupa. No, ni modo, pero bueno, ya si te pica es la hembra, claro. Para que sepas. No sé qué te cambie, pero para que lo sepas. Y la del dengue es la que tiene como unas rayitas blancas en la patita. Ahí está. Bueno, buena declaración. O sea, la chica mosquita con la rayita blanca es a la que hay que temerle. Sí, hay que ponerse repelente y todo. Listo. Exactamente, porque yo que hacemos deporte es lo peor, porque sabías que cuanto más transpirado, más atraes el mosquito. Te estoy hecho una especialista en mosquitos, estoy hecho una mosquitóloga. Bueno, en otro orden de cosas, estamos obviamente pendientes de toda la actividad parlamentaria, de la actividad política, de todas las cuestiones que tienen que ver concretamente con la Cámara de Diputados. Sabíamos que era poco probable que hubiera algo de actividad en una semana que es corta, sobre todo porque también están anunciados distintas medidas de fuerza en los aeropuertos y eso también limita la posibilidad que los diputados viajen desde sus provincias aquí. De hecho, ahora mismo en el aeroparque y en el aeropuerto se estaba registrando un ruidazo, un cacerolazo, porque hay despidos en aerolíneas argentinas concretamente, que se suman a otra serie de despidos. De esto vamos a estar hablando porque se refirió a esta cuestión el vocero presidencial hoy temprano, ¿no? Sí, y por otro lado, Meli, bueno, vamos a hablar de la agenda legislativa que se viene. En principio, bueno, ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, habló en el foro de empresarios reclamando una vez más el tema de la ley base, la aprobación de la ley base como puntapié para desregular la economía y agilizar todo lo que tiene que ver con por supuesto, medidas económicas. Por otro lado, estuvo Guillermo Franco, ministro del Interior, en la provincia de Salta, reunido con gobernadores del norte, hablando también del tema de la ley de base, reclamando a los gobernadores que apoyen a través de sus legisladores esta ley fundacional, según el presidente de la Nación, para la Argentina. Y después vamos a hablar bien del calendario legislativo específicamente sobre esta ley, que en principio la estarían enviando entre el 3 y 4 de abril, es decir, ya la semana que viene, miércoles y jueves, se estaría enviando... pegadito después del feriado, de los feriados. Exactamente, al Congreso, con posibilidad, vamos a hablar en detalle de esto, pero te adelanto, con posibilidad de tratarla el día 25 de abril en el recinto. ¿La ley de bases? Exactamente, esa es un poco la idea, por lo menos, que hay
de parte del oficialismo. Hay que ver si, obviamente, los tiempos y los deseos del oficialismo después se pueden llevar a la práctica en términos legislativos. ¿Y vuelve a entrar por la Cámara de Diputados? Totalmente, vuelve a entrar porque es un proyecto acotado. Recordemos, el proyecto original tenía 644 artículos. El proyecto que se va a enviar va a tener algo así de 350 artículos. Este nuevo proyecto de ley se va a tener que debatir nuevamente en las comisiones, en principio, de legislación general, de presupuesto y de asuntos constitucionales, si no se agrega otra comisión, y a partir de ahí el oficialismo quiere que el 25 de abril se lleve al recinto. ¿Por qué toda esta premura? Después lo vamos a contar en detalle. Porque la fecha tope que se puso el presidente de la Nación es el 25 de mayo, que es la fecha convocante para los gobernadores de todo el país en la provincia de Córdoba para firmar ese famoso Pacto de Mayo. Que está supeditado a lo que suceda en ambas cámaras, digo, esos acuerdos o esa base para generar una ruta de unidad con los gobernadores, es decir, con las provincias, va directamente en línea o en sintonía con lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados y también desde ya en la Cámara de Senadores con el decreto de necesidad y de urgencia y al mismo tiempo con esta ley de bases recortada o esta reentrega de la nueva ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Después de lo que dejó esa discusión en el plenario de comisiones, la participación de la sociedad civil con distintos representantes que hablaron desde distintos sectores, explicando de qué manera se podía o perfeccionar o mejorar o revisar esa ley de bases, porque en muchos de los casos, incluso los diputados lo explicaban, estaban de acuerdo con lo que se planteaba o lo que se dejaba esbozado en esa ley de bases. Sucedía que para algunos casos en particular, resultaba realmente importante que el debate fuera más profundo, más extenso, que incluso pudiera estar desdoblado de la ley de bases. Por otra parte, hay un presidente que viene diciendo que por un lado no hay plata y no hay tiempo, ¿no? El tiempo también juega en contra con compromisos a los que suscribió la República Argentina, pero también con todos los acuerdos fiscales. No puede, en este sentido, dejarse estar este presidente y solo esperar al recambio parlamentario a ver qué sucede con esa hoja de ruta que quiere dejar planteado. Como bien vos decís, Meli, la ley de base con el paquete fiscal. Ayer lo hablaron los gobernadores del norte con el ministro del Interior, Guillermo Franco. El tema ganancias, sobre todo, es el tema central de ese paquete fiscal, aunque hay otros temas también incorporados, pero los gobernadores del norte son los que están pidiendo la restitución de ganancias. ¿Por qué? Porque es uno de los únicos impuestos que se coparticipa en un 60% para las provincias, 40% para la nación, y los gobernadores reclamaron fondos, reclamaron obra pública, y el ministro del Interior le dijo: señores, no hay plata. Si ustedes quieren que empecemos a recomponer la economía de la Argentina, traten de aprobarnos la ley de base. Vamos a darle la bienvenida mientras tanto a Leo, que está con nosotros, Leo Fredes. Sabemos que fue un día hiper complicado en la Panamericana. Hubo 2 choques. ¿Cómo estás? Por eso fue. ¿No te enteraste? No, porque vi lleno de gendarmes, pero gendarmes en cantidades. Quedaron detenidos los gendarmes porque un colectivo con gendarmes quedó ahí como como protagonista de uno de los choques, porque hubo 2 choques en la Panamericana. Más atrás también. Exactamente. Sí, bueno. Así que quedaste ahí atrapado. Sí, tardé 50 minutos de Unicenter a Cabildo y General Paz. Así que, imagínate, a paso de hombre creo que llegaba antes. Pobre, qué estrés. Pero la gente, se recalentaban autos, o sea, fue bastante heavy. Un día de furia. Sí. Chicos, ¿me dan un segundito? Porque nos está esperando desde hace un ratito un diputado para poder conversar con nosotros, así que me voy para la provincia de San Juan. Nos está esperando el diputado Peluc. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Bien. ¿A qué le pone like, ya que le veo el pulgar para arriba ahí detrás?
No, es un logo que usamos en el partido. No, no. No, pensé que lo usaba para, en algún caso, el Zoom, darle el ok a no sé, algunos proyectos, me imagino. Ah, bueno, pero tengo otras cositas. A ver, ¿qué tiene? Yo no, espere que me tengo que poner. ¿Un mini Milei tiene ahí? No veo nada. Sí, Milei ¿Sí? con la motosierra. Ah, Milei con la moto. No, 2 Milei tiene, a falta uno. Sí, lo usamos acá en el partido. ¿Y eso que se lo regalaron o forma parte del merch del partido? Me lo regalaron cuando ganamos las PASO. Ah, qué gracioso. No, nunca había visto ese muñequito. Está bueno. Y ahí había también. Bueno, y para las generales salimos con ese triunfo. No, sí, y ahí veo que tiene un trofeo también. Sí, también, porque también jugamos al fútbol y demás. Juega. Usted se ganó el trofeo. No. En el partido hay equipos de fútbol. ¿Hacen equipo de la Libertad Avanza? Sí, por supuesto. ¿Y usted qué juega? No, yo no, pero los chicos sí. Y que exhibe un trofeo de ni jugó al fútbol y le exhibe el trofeo, está muy bien. O por ahí es el DT. Sí, porque es del equipo. Es del equipo. Está muy bien, está muy bien. Diputado, bueno, ahora, es que yo no puedo evitar de curiosear ahí detrás de los Zooms. Sí, veo. Es como, veo que todo comunica, diputado Pelú. Es verdad, todo comunica. Se habla mucho, a ver, ya que tiene el Milei con la motosierra, la representación del presidente con la motosierra, se habla mucho de justamente el achique del Estado, ¿no? Se ha anunciado que va a haber revisión de 70.000 contratados del Estado. Justo hoy es el último día hábil del mes, con lo cual es esperable que entre hoy y mañana se hagan efectivos esos ceses de contratos. Se habla mucho de por dónde pasa la motosierra, si la motosierra pasa por la casta o si la motosierra está, digamos, por la condición en la que nos encontramos, ampliándose a otros sectores. A ver, ¿usted cómo ve esta situación y cómo repercute todo esto por ahí en su provincia, en San Juan? Bueno, la motosierra pasó por todos lados. La motosierra pasó por la clase política, pasó por el Estado y sus trabajadores, viene pasando por todos lados. Diputados, tenemos la mitad de los pasajes que teníamos antes, ya no tenemos movilidades, no tenemos muchos privilegios que las gestiones anteriores han venido teniendo y la verdad que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. No le podemos pedir a la sociedad que haga un esfuerzo y la clase política no. Y con respecto a los contratados que no se están renovando esos contratos, es cierto que han cerrado algunos organismos del Estado, hay que reubicar planta permanente y bueno, también hay que remover algunos contratos que no van a ser renovados. Esto es fácil decirlo, es difícil asumirlo, pero bueno, las condiciones del contratado era esa. Sí, y de todos modos también me pregunto, digamos, cómo se llega a esta hoja de ruta que pretende el presidente y todo su equipo, ¿no? Hoja de ruta que sobre todo tiene un objetivo fiscal, que es de reducir una determinada cantidad de porcentaje del Producto Bruto Interno y poder generar equilibrio. ¿Cómo se hace sin poder avanzar, por lo menos hasta ahora, de manera clara en leyes, ¿no? Tanto con el decreto como con la ley de bases? ¿Qué cree que va a pasar? Porque el presidente necesita del Congreso para que vaya acompañando desde lo legislativo esta, como yo digo, esta cajita de herramientas que él viene a presentar. Bueno, lo que no nos dieron nos dieron la caja, pero no las herramientas adentro. Cuando no se aprueba la ley base, cuando no se aprueba el DNU, uno se va quedando sin herramientas y va haciendo lo que puede. Yo creo que todo este proceso hubiera sido más rápido y menos doloroso para la sociedad si hubiéramos tenido las herramientas. Es muy duro construir cimientos sin una anchada, sin un pico, sin las herramientas que necesitamos. Digo, a mano
siempre es mucho más duro. Lo que tenemos que ver es que la política debe entender que tenemos que usar una receta, por llamarlo de alguna manera, para cambiar la Argentina, que las recetas de la política en estos 40 años no dieron resultado y tendrían que dejarnos actuar con más libertad. Históricamente nunca se le ha rebotado un DNU a un presidente y hoy viene y se le rebota. A todos los presidentes se les aprobó todos los DNU. Sí. Me podés discutir que este tiene más artículos, menos artículos, pero nunca una forma de la manera que se ha venido haciendo y mucho menos una ley base que ya tenía un previo acuerdo en comisiones y que terminó siendo rebotado, ¿no? Sí. Diputado, le quiero preguntar o pedir en todo caso dos reflexiones. Una sobre este video que difunde el Gobierno Nacional a propósito del aniversario del golpe militar, el último 24 de marzo, a donde se reactiva algo que, bueno, uno creía absolutamente saldado por la justicia, saldado por figuras emblemáticas como fue la figura de Raúl Alfonsín, figuras que, digamos, hechos que quedaron comprobados en el juicio de las juntas. ¿Usted cómo tomó ese video? Por un lado le pregunto, y ¿qué piensa sobre el ejercicio de memoria que se viene haciendo estos últimos años respecto a esta fecha? Bueno, a ver, yo tengo 50 años. Sí. Cuando fue el último golpe militar tenía 4 años. La verdad que no recuerdo nada, salvo lo que me contaron. Y cuando escribimos los libros de la historia, el papel acepta lo que le pongamos. Y cada uno relata su novela. Yo lo que quiero como ciudadano, olvídese que soy diputado, es que vengan, nos cuenten la verdad una vez por todas y cerremos este capítulo. Digo, yo no sé cuál será la realidad del resto del país, pero yo en la provincia de San Juan vi un gobierno militar que se volvió democrático. Y la verdad que la confusión más grande que la que tenemos nosotros es increíble. ¿Por qué le digo esto? Porque acá un partido provincial que se llama Partido Bloquista era parte del gobierno de facto. Y como no podían ser elegidos, porque esa fue la resolución que se sacó, que quienes cumplieron función en el gobierno militar no podían ser elegidos democráticamente, al menos en esa elección, el gobernador de entonces renunció y se postuló. ¿Se fue? Así perdón, no le entendí ahí. ¿Renunció y...? Renunció y se postuló para gobernador. Ah, y se postuló, no le entendí. Entonces, imagínese la mezcla de ideas que tenemos nosotros en San Juan. Cuando vuelve la democracia en el año 83, hubo una sesión secreta donde donde los diputados revisaron los títulos de los jueces. Hubo un solo caso que no se renovó. Y después en democracia, esa persona llegó a ser presidente de la Corte de San Juan. Imagínense cómo tenemos nosotros el pensamiento si convivieron entre ellos. Entonces, hay una parte de la historia que es cierto, que no es la que se está juzgando de haber sido parte del proceso militar, sino que lo que se juzga son los delitos de esa humanidad. Pero no se juzgaron porque también fueron parte. Y también hubo una parte donde la presidenta de ese momento estuvo presa en un gobierno democrático prácticamente. Porque eso es lo que nos cuenta la historia. Yo como argentino lo que pido es que vengan, nos cuenten la verdad una vez por todas y cerremos este capítulo. Porque no le hace bien a nadie. O sea que usted suscribe esta idea que hay una parte de la historia que no está contada o que en todo caso, esto lo voy a decir yo, no es que lo haya dicho usted, pero es un poco lo que uno escucha, que el kirchnerismo se apropió de la fecha, ¿no? Y desde ese lugar también hizo como un reacomodo de cómo había que pensar este ejercicio de memoria. Pero esto, imagínese lo estoy diciendo yo, no lo ha dicho usted. No, pero más o menos vamos en esa dirección. Digo, imagínense lo que es para mí, o para mi generación, escuchar en un video una persona que dice el número de 30.000 lo inventé yo.
Digo, ¿qué hicieron con nosotros durante todo este tiempo? ¿A quién se refiere? Más de lo que... no me acuerdo el nombre, pero sale en el video una persona que dice el número de 30.000 lo inventé yo. Entonces digo, cuéntenos la verdad una vez por todas, porque nos contaron una parte y se olvidaron la otra. Por supuesto que estoy totalmente en contra de los delitos de lesa humanidad, pero en democracia también existían. Si no, no hubiera Perón echado a parte de sus militantes. Digo, y todo esto se tiene que terminar de cesar, que nos cuenten la verdad y punto. Es más grande la confusión día a día de lo que pasamos. Por eso necesitamos saber en la otra parte de la historia, ¿no? Diputado, por último, para terminar y no lo retengo más, pues además sé que estuvo por un error mío que yo no estaba escuchando la orden, esperando un ratito del otro lado, así que le pido disculpas. No, ¿Qué año problema. parlamentario se imagina que vamos a tener? ¿Qué tipo de intercambio pueden tener los distintos bloques para dialogar dentro del Congreso? Bueno, un año parlamentario de mucho diálogo, de mucho consenso, porque no tenemos las mayorías que tenemos que tener. Pero es fructífero y democrático que el diálogo exista y que los consensos se construyan. Así que creo que va a pasar mucho por ahí. Gracias por haber estado ahí del otro lado, diputado. Que tenga un buen fin de semana, felices Pascuas y seguramente retomemos el diálogo la semana próxima. Gracias. Igualmente para ustedes y todos quienes nos están escuchando. Gracias. El diputado Peluc de la provincia de San Juan, de la Libertad Avanza. Bueno, reavivando un poco esto que quedó instalado después de la difusión del video que elige emitir el gobierno a propósito de la fecha del 24 de marzo. Con esto de contar la otra parte de la historia que faltaba, llevando un poco el gobierno actual a esto que decís vos y que se dice mucho que el kirchnerismo se había apropiado de este reclamo y esta impronta que le daba a la cuestión de los derechos humanos. Entonces ahora se intenta contrapesar la otra parte. Se dice también que le faltó en ese video del fin de semana al gobierno sopesar con la otra parte. Siempre están diciendo, bueno, el equilibrio no está, evidentemente, cuando lo cuenta uno o cuando lo cuenta el otro. Sí, el reproche que más se escuchó de ese video, del video oficial, es precisamente que no hay ningún tipo de repudio a los crímenes de lesa humanidad. O sea, reconociendo que fue una catástrofe lo que pasó, que hubo responsables, entre comillas, a ambos lados, ¿no? Y que hay una apropiación del relato de lo que pasó, de los acontecimientos del 24 de marzo, un relato político atravesado por el kirchnerismo, concretamente, cosas que también se le cuestiona mucho a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que hayan sido cooptadas por lo partidario, ¿no? Cuando lo importante en todo caso son los derechos humanos y sus propias historias. Uno no puede hacer otra cosa más que empatizar solo por esa cuestión, que es tremenda, pero que en ese video no aparece ni un solo repudio claro a el golpe concretamente y a las atrocidades que cometió el Estado. Exactamente, por eso es lo que se cuestionaba. Desde el gobierno dicen por qué en las marchas de derechos humanos, en las históricas marchas del 24 de marzo hubo banderas partidarias en los últimos años, y era algo totalmente apolítico, en teoría. Eso también se cuestiona desde el otro lado. Sigue el enfrentamiento, me parece el enfrentamiento verbal y mediático, me parece que no se va, como dice el diputado, pretender que se sienten a una mesa y zanjar y decir fue esto y aquí llegó y acordamos que fue esto y se va para adelante, no sé si es muy posible. Sí, es complicado y que digamos, lo que se espera es que justamente, en todo caso, el Parlamento sea el escenario, o sea, entre comillas, la escenografía predilecta para poder encaminar un diálogo, un consenso, negociaciones, acuerdos, o en todo caso, y en el mejor de ellos, el respeto por las diferencias, ¿no? Claro, exactamente, sino que perdure eso. Bueno, después podemos contar en el otro bloque, pero un poco también hablaba de militares luego en el poder a partir de la democracia en San Juan. Hay muchos casos, incluso a nivel nacional, de militares o figuras militares que llegaron a cargos vía democrática, y tenemos en el Congreso el antecedente de Luis Patti, que no se le permitió jurar como diputado, por ejemplo. Si vamos a cruzar en esto de actuación durante la dictadura y lo que fue a partir de 1983 el periodo democrático.
Hacemos una pausa, entiendo. Ahora vamos a ajustar algunas cosas. Le pido de nuevo perdón al diputado, que se ve que me está en la orden, dando la orden que lo saludara, pero la verdad que nunca la escuché. Así que hacemos una pausa, corregimos todas esas cuestiones y nos reencontramos en un ratito nada más. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, estamos de regreso después de la pausa. Les pedimos máxima prudencia para los que entran y para los que salen de la ciudad de Buenos Aires, porque muchas personas, como Leo, que trataba de llegar de la zona de Tigre, ¿no? Norte, sí. De la zona norte hacia el centro porteño. ¿Estuviste cuánto tiempo arriba de la General Paz? Entre General Paz y el último tramo de Panamericana, 50 minutos. Cuando habitualmente lo haces en 30. No, eso en 10. En 10, sí. Es el tramo en 10. No, y hay muchos turistas que, sabiendo las medidas de fuerza que iban a tomar el personal aeroportuario, porque se iba a aprovechar especialmente el día de mañana, dijeron, bueno, sí, me quiero hacer una escapadita, aprovechando estos días no laborables, para muchos, para otros no, eligen hacerlo en auto. Sí. A pesar de que la nafta está muy cara, también los pasajes están muy caros. También están muy caros, estuvieron haciendo unas comparaciones por ahí, estuve revisando y sí estaban imposibles. Y entonces, bueno, va a ser una salida hoy de la ciudad muy, muy complicada, así que no está de más decir que se haga con máxima prudencia, porque ese choque del que vos te tocó, lamentablemente, ser uno de los afectados, no porque te hayan chocado, aclaramos por si hay alguien de la familia el otro lado mirando, pero justo queda ahí, viste, a la autopista del sur, ahí atrapado. Es porque no hubo un respeto de la distancia de frenado. Claro, sí. Entonces ahí están esos choques en cadena que son un problema. Sí, que era el choque en cadena que vos decías al principio. Con los gendarmes y demás. Bueno, esta mañana habló el vocero presidencial. Cami, nuestra productora, separó como 2 cuestiones puntuales que anuncia el vocero y se refiere en este tramo que vamos a escuchar a las asignaciones familiares. Recordarles que en marzo se aumentó un 27,18% las asignaciones familiares y universales. Con este incremento, los beneficios aumentaron un 154% versus una inflación que en el primer trimestre, no tenemos todavía, por supuesto, el dato oficial, pero entendemos que va a ser 1/3 la acumulada de este ajuste que se le dio a estas asignaciones. Bueno, asignaciones igual que, si bien se iban a incrementar, iban a ser para menos, se reducía la población. Sí. ¿No? De beneficiarios y finalmente, bueno, terminaron siendo más según se anunció, justamente aquí lo veíamos. Claro. Bueno, porque recuerden también que el Fondo Monetario Internacional viene diciendo, bueno, tampoco se puede dejar sin red a los que quedan descolgados de la economía producto de este ajuste, ¿no? O sea, hay que acompañar y hay que invertir todavía en materia social, ¿no? Rodrigo Valdés, que es un chileno que está por parte del organismo aquí en la Argentina haciendo una especie de revisión en esta visita, se lo dijo a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sí, que va bien, que están de acuerdo con el plan que se está haciendo, el programa que se está haciendo desde lo macro, pero que se fijen que no se afecte a los más vulnerables, sobre todo. También había habido una advertencia de este tipo durante el mes de enero.
Es llamativo cuando en general a ver, llamativo. Bueno, pero sí, me voy a valer de eso que me salió así improvisadamente. Y me parece que no es antojadizo. Cuando uno hace ese ejercicio, ¿no? De hablar con el kiosquero, con el almacenero, con el taxista, cuando estás no sé si te tomas un transporte público, y vos escuchás que en general personas a las que claramente les cuesta el transporte, a las que claramente les cuesta ir a la verdulería, yo particularmente hago las compras de mi casa por el barrio en distintos mercaditos de la zona, viste, el supermercado, la verdulería, la carnicería. Vos ves que claramente cambió la manera en la que las personas están consumiendo. Claramente las personas van con un monto determinado de dinero y en vez de pedir dame medio kilo te dicen dame 2 unidades o dame 1, o bueno, no, ¿cuánto está esto? No, esto no lo llevo. Y vos ves que hay gente que antes por ahí iba, viste, con el carro o con las bolsas y cargaba y hacía la compra semanal. Lo mismo en el súper. Me doy mucha cuenta que la gente va a comprar lo específico o aprovechando la oferta o aprovechando la promoción, cosa a lo que ya se refirió también, entre paréntesis lo digo, el ministro de Economía. Las porciones individuales también en los supermercados, viste que te aparecen en las bolsitas de verdura o dulce de membrillo. Claro, las porciones, los cortes. Pero más chiquitas. Lo que está fraccionado más chiquito, le llaman porción individual. Sí. Y también un poco para esto, porque la gente no se llevaba 1 kilo de dulce o 1 kilo de queso para o nada, todas estas cuestiones que se pueden fraccionar. Entonces, están haciendo cortes más chicos. Pero también, no sé si ustedes observan lo mismo, son aquellos que dicen, y bueno, hay que aguantar. Y bueno, sí, el transporte está caro, o ahora se va a venir un aumento fuerte en el gas y otro en la luz, y bueno, hay que bancarla. Es un poco lo que planteó ayer Milei en el foro de empresarios, ¿no? Él habló de que hay un repunte de la economía, habló de que el ajuste que se hizo incluso está por encima de lo que se había previsto, ¿no? En el PBI. Habló que hay un incremento de las reservas del Banco Central y, por supuesto, también una baja de la inflación, que el gobierno aparte está previendo que los próximos meses, no sabemos si en marzo o en abril, va a bajar a un dígito. Recordemos que el último índice de INDEC de febrero fue del 13,2%, si no recuerdo mal, y el gobierno está esperando, por lo menos, de que baje a un dígito. Claro, como contrapartida de eso está el Fondo Monetario, que le dice todo perfecto, se lo dijo Kristalina Georgieva, se lo acaba de decir, como bien dice Leo, el director de América Latina, del FMI, está muy bien el tema del ajuste, pero guarda con el impacto social de todo eso. Y de ahí viene la otra pata, que el gobierno está esperando esto que Milei dice, bueno, estamos por llegar al efecto B, es decir, el efecto rebote de la economía, donde ahora, una vez hecho el ajuste, tiene que empezar a darse el resultado en términos de consumo, mayor consumo, obviamente, y una reactivación real de la economía para que se sienta en el bolsillo de los argentinos, cosa que hoy no está ocurriendo, ¿no? No, hoy no está ocurriendo, y aún así vos te das cuenta que casi todos los indicadores de la pequeña y la mediana empresa, las consultoras privadas dicen que en casi todos los aspectos bajó el consumo. Sí. Hay que ver ahora cómo impactan estos días de fin de semana largo, claro, porque ahí se mueve un poco la economía producto del turismo. Hay que ver qué es lo que sucede con esto, pero también hay que decir, cae en una fecha muy particular porque es exactamente el final del mes. Claro. Entonces, para muchos hubiera sido una oportunidad de pronto, no sé, ya que no tomaron días el consumo, claro, pero... Sí, pero cae en una época del mes donde el argentino lo da vuelta y no se le cae una monedita. Claro. Porque generalmente son muy pocos los que cobran con anticipación al final del mes, ni que hablar que ya me parece que existe más argentinos informalizados que formalizados. O sea, es muy difícil que alguien cobre la primera semana del mes y bueno, es un indicador directo, ¿no? Un fin de semana extra largo como el que vamos a tener. Extra largo porque se puso el lunes primero se puso como feriado puente, esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo de fijar 3 feriados puente
lo juntó con Semana Santa como para hacerlo más turístico sin prever por allí, esto se hizo a fin del año pasado, que la situación económica podía ser este detalle importante que vos mencionás, no es un detalle, es casi fundamental, de que la gente no cobró todavía, entonces no tiene plata en el bolsillo. Y digo, y también por más que la gente haya cobrado el asalariado, es no saber qué va a pasar con la luz, no va a saber qué va a pasar con el gas. Claro. No saber si el que tiene un comercio cuánto va a vender, no va a vender. Digo, esto de que la economía esté pendiente un poco de ver qué pasa y que esté un poco cayendo mucho el consumo, digamos, frena a mucha gente a salir también. Sí, vos ves que, digamos, lo que se llama la economía real, ¿no? Vos ves que está todo el mundo ajustándose en algo que ya no son detalles, ¿viste? Si antes te tomabas un cafecito en una confitería, bueno, no te lo tomas más. Si antes te tomabas 2 colectivos, uno de los tramos lo haces caminando. Si antes cargabas combustible toda la semana, decís, bueno, a ver, ¿me conviene el movimiento que le estoy dando al auto o de pronto tengo una vía alternativa que me resulta un poco más económica? Las personas que, ni que hablar, se bajan de categoría de prepaga, aquellos que tienen la suerte de tenerla. Las colectoras de las autopistas. Y por eso también la pregunta razonable que se hacen muchos economistas es si esta baja también de la inflación responde a eso, que en realidad no hay tanto consumo como debería existir, ¿no? Bueno. Entonces, si eso hace también que se contraigan los precios, al no haber tanto consumo, no haber demanda de productos, obviamente los productos tienen que bajar. Bueno, yo ayer justo fui a la verdulería, ¿no? Y compré realmente 2 ítems solamente, o 3. A la boliviana de siempre. A la señora boliviana de siempre. No, le fui infiel. No, porque agarré otro recorrido y dije, a ver si tiene mejor precio. No, la verdad que no. Y aparte que te hacen tú con la balanza y te dije, 10.000 pesos. ¿What? Sí, el otro día estaba hablando con un familiar que le digo, pero pará, ¿cómo llegó a los 8.000? Y lo hablábamos con otro familiar y decíamos, no, hacíamos la cuenta y no me da, en un momento no me da. Por eso. Porque decía, uy, pero entonces el perejil me lo cobró 5.000. Viste que se tocan así unos botones, salvo que vos compres, que a mí no me gusta, pero que vos compres la fruta y la verdura en el supermercado, que ahí te etiqueta, te pesa y te etiqueta y vos ves, porque es, y hasta a veces vos mismo sos el que pesás, ¿viste? Sí. Se elige y se pesa. Se elige y se pesa. Gran misión para los niños cuando se ponen fastidiosos. Anda a pesarme el kilo de tomate, ¿viste? Está bueno. Entonces lo mandás a la filita y y se encarga de ponerle la etiqueta. Claro, ¿viste? Es una gran misión porque es una autonomía. Se siente independiente. Claro, es una autonomía palotes 2, ¿viste? No conlleva demasiado riesgo, salvo que le dé con el changuito a los talones la señora de adelante. No, es así. Yo también digo una digresión pequeña, ¿no? En el programa salimos, pero también lo puse un día a comparar volumen con precio y a ver cuál convenía, porque están con matemáticas. Entonces dije, a ver, vamos a ver, ¿conviene el más grande o el más chico? Sí, es un buen ejercicio. Entonces ahí tenían que dividir el precio y ahí los voy llevando para que se entretengan un poco. Por supuesto, las recreaciones de estas épocas, ¿no? Porque los llevas al cine, por ejemplo, el otro día llevo a las criaturas al cine. Chicos, ¿cuánto hace que no voy al cine? No, si yo algo de la prehistoria del cine. Hay que ver, si su mujer no le pide así una salida. Martín, llévame al cine. No, por eso, porque al cine hemos dejado de ir al cine con las plataformas Netflix. Claro, bueno, pero es una ceremonia, alguna vez para hacer, sobre todo con los niños, me divierte. Está muy bien. Pero ya, chicos, el pochoclo. La felicito. Sí, una madre muy abnegada. El pochoclo no. Porque además no te dejan llevar comida, viste que hay como una cláusula. Te la llevo igual. No te puedo mostrar porque llevo... aparte, discúlpenme, pero yo ya lo averigüé y no te pueden prohibir. Sí, hay en defensa del consumidor hay casos y hay bastante escrito sobre el tema. Y que me vengan a discutir. Mira, yo te... Es un momento incómodo, pero no se puede prohibir. Yo te voy con la bolsa, pero con el termo, me falta el mate. La heladera. Saco la heladerita. A ver, che. Viste que entre los tuyos, los míos y los otros somos 7. Entonces imagínate, saco el sándwich de milanesa, arranca por, viste, termina. No, parecemos la familia Cosby. ¿Te acuerdas? No, te tiré se me cayó el DNI. No llegué la familia Cosby. No, en Mar del Plata no se veía. Vos acordate que somos del interior. ¿Vos sabés cuál es la familia Cosby? No. Me caigo y me levanto. ¿Alguien en estas salas? Richard, ¿vos sabés o no de lo que te estoy hablando? No, porque Richard es nuestro columnista invitado sin micrófono y sin cámara, pero siempre él tiene sus aportes. Está ahí, asistente. Vamos a escuchar al vocero presidencial.
el universo de contratos analizados es de algo más de 70.000. De esos 70.000, todo a número redondo, después les vamos a dar los detalles, todavía no está el número finito, por eso aclaro, doy números redondos. Por supuesto, esto va a estar impactado en las liquidaciones de abril, cuando esté el número organismo por ministerio por ministerio, dependencia por dependencia, vamos a dar el detalle final. Del universo analizado, hay 15.000 que van a proceder las bajas al 31 de marzo. El resto, la medida que se va a tomar en principio es renovarlos por otros 6 meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno. Recordemos que son temas no solo sensibles, como vos marcaste, digamos, detrás de eso hay lugares de trabajo e ingresos de personas, sino que además el trabajo de auditoría, por esa y por otro montón de razones, es muy quirúrgico. Entonces los tiempos muchas veces los he aclarado con respecto a otras cuestiones o a otras decisiones que hemos tomado, son más lentos de lo que uno le hubiese gustado. A tu pregunta, del universo pasible de baja, las que se aplican ahora son en torno a los 15.000, sin contar, dentro de esos 15.000, esos 15.000 no incluyen, después vamos a dar el detalle, pero para que ustedes tengan el marco de referencia. En esos 15.000 no se incluyen bajas que pudieran suceder en PAMI y no incluyen bajas que puedan suceder en empresas públicas. Por eso todavía estamos hablando de un número no consolidado y a veces generan estas confusiones o a veces uno dice palabras que puedan malinterpretarse. Pero a tu pregunta, y para resumir, de los 70.000, los 70 y pico de mil, que es el universo completo pasible de darse de baja, hasta ahora lo que va a ocurrir el 31 de marzo es la baja de cerca de 15.000 contratos, sin tener en cuenta PAMI, sin tener en cuenta empresas públicas. El resto entran en un nuevo proceso que se sigue auditando y que se sigue revisando por otro trimestre adicional. Miren, justo ayer, no me quiero ir de tiempo, justo ayer escuchaba una entrevista que le hacía el periodista Ernesto Tenenbaum a una de las 2 agregadas de turismo. Vieron que se habló de 2 agregados de turismo que cobraban, en un caso decían $7.000, en el otro 7.000 euros. Era a la agregada de turismo de la Embajada de París. El otro era en Miami. $10.000, sí. ¿Cómo? $10.000. $10.000, y en el caso de ella hablaban de 7.000 euros o 9.000 euros, no me acuerdo. Pero súper interesante escuchar esa historia, ¿no? ¿Yo por qué digo esto? Porque recién escuchaba que el vocero presidencial decía es quirúrgico. La verdad, no lo sé, no sé cómo se están dando en ese sentido y en cada una de las dependencias esta revisión de estos contratos. Pero escuchaba el relato de esta mujer y ella, por ejemplo, desde el Vamos, ella decía que se había hecho una lista o una cantidad de cosas para, digamos, no la menciona en ningún momento el vocero porque la nombra en la conferencia, pero no la nombra con nombre y apellido, pero no hay otra persona que cumple esa función en esa embajada, entonces era ella. Y se hablaba de un ticket de unos desodorantes de ambiente que ella había comprado por 35 euros en Zara Home. Entonces se lo puso esto como, digamos, exponente de la supuesta malutilización de los recursos de un país. Ella dice, yo por ejemplo, en mi caso yo tengo un contrato que es de la embajada y es un contrato de París. O sea, a mí no me contrata un gobierno, a mí me contrata, yo me fui a París por mis propios medios, con mi esposo. Trabajaba para el sector privado, para una empresa en la provincia de Santa Fe que nos ofrecieron el pase a París, aceptamos, y yo después vi esta oportunidad y se abrió esta búsqueda y entré en la embajada a ser agregada de turismo. No cobró, yo de nuevo no me acuerdo si eran 7.000 o 9.000 euros, ella explicó que no cobraba ese monto, que ya había entrado por 1.000 euros, después al otro año cobró 2.000 y ahora estaba en 4.000. Que no era esa cifra y que ese desodorante de ambiente ella lo había comprado no como un gasto personal, sino en todo caso no había sido uno, sino que habían sido 2 desodorantes
y que habían sido para un stand de una feria de turismo, que es la feria más importante de Europa de turismo, donde la embajada exponía o tenía un stand. Era un desodorante para el stand, que tenía un ticket porque ella tenía que dar cuenta de esos gastos, que no eran gastos personales. Pero que en el medio ella recibió, dice, una aplanadora de comentarios respecto de lo que ella supuestamente, de cómo ella supuestamente había malutilizado el dinero y ganaba una barbaridad. Después es discutible si se justifica tener un agregado de turismo en un país como Francia y en una ciudad tan emblemática como París, donde uno supone que hay un vasto conocimiento de lo que es la Argentina para ofrecerla como un destino turístico. Pero digo, como para cuando uno conoce en el detalle y en el caso por caso, a mí me resultó interesante, de nuevo, es lo que ella contó respecto de cómo era su trabajo, en qué consistía, cuánto ganaba, cuántas horas trabajaba, dónde vivía, qué auto tenía. O sea, ella contó realmente todos los detalles. No daba la sensación, por lo menos, que fuera algo que no fuera cierto. Además, yo creo que esto es todo demostrable. Entonces, yo no sé en este caso qué son o cómo es el análisis de estos 70.000 contratos. No sé si ustedes lo saben. Igual es muy, si tenés que ir al milímetro con lo que fue el gasto, la factura, el poder del gobierno, del Estado, contra un empleado que lo tiene que justificar públicamente, digo, es mucho. Ojalá se miren caso por caso y ojalá entrevisten uno por uno. Sí, no, y claramente esto no revirtió la situación. Claro. La mujer de todos modos quedó sin el trabajo. Y también entiendo, del otro lado, como te digo una cosa, te digo la otra, también entiendo que si vos lo que tenés que hacer es generar un ahorro, y la verdad que entiendo que para un Estado 4.000 euros no es un ahorro, pero también entiendo que si te los podés dejar de gastar, bienvenido sea, porque en casa cuando tenés que hacer, cuando tenés que ordenar tus cuentas, decís, bueno, no me va a hacer, perdón, que termino con esto, es verdad, no me voy a ahorrar un montón de dinero si dejo de comprar tomate cherry, pero la verdad, si no estoy en condiciones de comprarlo, no lo voy a comprar. Sí. Perdón. No, lo que pasa es la justificación que daba Adorni, el vocero presidencial, es que, claro, hay todos estos recortes se están dando también después de las auditorías que hicieron en diferentes ministerios también, donde se encontraron irregularidades. Sí. El caso de las cooperativas, habló de más de 23.000 beneficiarios de cooperativas que se van a dar de baja porque son beneficiarios de manera irregular otorgados esos beneficios. Los fondos. Exactamente, esos fondos. Y habló entonces de 15.000 que responden al Estado central, pero después hay un resto de los total de 70.000 que anunció ayer el presidente Milei, que tienen que ver con el PAMI y otras dependencias autárquicas del Poder Ejecutivo. Eso es lo que también se va a venir en los próximos días en relación a contratos que se terminaban ahora y que no se van a renovar. Esto es un poco lo que anunció el gobierno. Así que, bueno, hay que ver también en qué otras dependencias, además del PAMI, se van a dar y que responde también, como decíamos, a estas auditorías que se hicieron en estos últimos meses, ¿no? Sí, esos informes son importantes, se los está difundiendo un poco todos los días. Y el otro día estaba acá un diputado, perdón, no me acuerdo exactamente quién era, pero decía, bueno, por ejemplo, nosotros detectamos un caso donde había un fondo de sustentamiento de unas obras que supuestamente se habían hecho por un determinado monto millonario, realmente mucho dinero. Ese fondo ya no estaba más y esas obras no estaban. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos cajas negras de la política, que la verdad ahí resultan perjudicados todos, ¿no? Resulta perjudicado el municipio, resulta perjudicado quienes fueron adjudicados con esas obras no están. Las personas estaban a la espera de esas obras nunca aparecieron. Casos de algunas viviendas incluso que fueron adjudicadas, prometidas y nunca se construyeron. Entonces, bueno, obviamente hay muchas irregularidades y un Estado que se fue incrementando con el correr de los años. Y bueno, cuando un día tenés que pasar
a meterlo en 2 talles menos al pantalón y obviamente es difícil, como decís vos, que sea tan quirúrgico, ¿no? Que sea tan detalle, caso por caso. Pausa y nos metemos en el último bloque de esta segunda edición. Ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, un día muy hermoso, muchachos. No sé si tienen planes para el resto del día, más allá de lo que supone las obligaciones lógicas, ¿no? Pero es un día muy lindo y no se descarta que pueda llover el domingo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y había, ahora voy a chequear porque el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alerta para algunos destinos turísticos principalmente por caída de lluvia. Alerta amarilla en Mar del Plata, por ejemplo, pero había otras localidades. Espérate que te lo chequeo en un ratito. Sí. En otro orden de cosas, nada que ver con lo parlamentario, pero estaba viendo una noticia que me impactó. ¿Se acuerdan, por supuesto, de lo que fue el crimen de María Marta García Belsunce? Sí. Bueno, que la justicia volvió a hacer otro juicio que llevó adelante la familia como querellante de María Marta, y ahí ya encontraron a Nicolás Pachelo, rebelde vecino del country, sí, que tenía problemas anteriores y con otros vecinos y que se había acusado de, entre otras cosas, robar una mascota. Bueno, le acaban de dictar la prisión perpetua, como el responsable de ese crimen. Impresionante porque estábamos recordando cuántos años pasaron del crimen de María Marta. Más de 20 seguro. Sí, era década más de 20 90, seguro, porque yo a mí me acuerdo para dónde estaba trabajando y me tocó cubrirlo. Mientras te hago el chequeo del Servicio Meteorológico Nacional. No sé si te vas a algún lado, tenés planeado hacer algo de bici. No, hay que seguir trabajando. Y bueno, pero por ahí te puedes hacer una escapadita. De todos modos, ¿quién te dice? Bueno. ¿Quién te dice? Bueno, no estoy encontrando los alertas. Además, ¿por qué me resisto a usar el anteojo si no veo? Caso María Marta, a ver, caso María Marta. ¿Qué te pasa, Melina, que no ves y no lo aceptás, no? García Belsunce. Sí, ¿cuándo fue eso? Bueno, ya vamos a encontrar todos los detalles y todo lo que están necesitando. 2002, ¿viste? Mira, sí. 22 años. Para que salga la sentencia definitiva. Claro. Mira, ¿sabes qué me llama la atención, Fredes? Dígame, Fleiderman. Más allá de la edad, ¿no?, que tengo, y que por eso, obviamente, entre otras cosas, no veo. No estoy encontrando la aplicación que yo me había bajado del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Será que alguno de mis hijos me la quitó del teléfono? Capaz, para poner ¿puede alguna haber cosa pasado? Que no interesaba. Para que no se ande preocupando por la lluvia. Puede haber pasado cosas, realmente una cosa de loco. ¿Usted se queda, Fleiderman, en Buenos Aires? Yo me quedo, me quedo acá con ustedes. Si quieren algo para no, porque no hay programas. No, pero bueno, acá voy a estar.
Hacemos un... Te digo, te diría firme dónde, pero no. La invitaría a comer un huevito de Pascua, pero me parece que están un poco salados, ¿no? Como cuando hacemos una vaquita para comprar uno. Uno chiquitito, Sí, vas a Samarret. Uno de esos mínimos de esos de codorniz. Sí, un huevito mínimo de Pascua no se le niega a nadie. No, por eso. ¿Cómo dicen? ¿Usted lo auspicia la marca que anda diciendo, anda regalando? Todo el mundo lo sabe. Pero esos no se pueden comprar. Eso es equiparable al repelente de tapa verde. Ah, ¿sí? Sí, es una cosa de locos. Bueno, habló el diputado Yasky. Cami me habrá dicho sobre qué habló. Yo no lo retuve porque entre que estaba hablando del huevito de Pascua y estaba buscando la aplicación de servicio meteorológico, se me chispoteó, pero habló el diputado Yasky sobre uno de los temas de la agenda parlamentaria. Hace 2 o 3 semanas, cuando no sesionamos en aquella oportunidad en la que había determinación de bajar a la sesión para discutir el tema, la sesión no tuvo quórum. Los que no dieron quórum argumentaron que no daban quórum porque el gobierno había concedido la posibilidad de discutir la fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora el gobierno anunció por decreto una movilidad jubilatoria que evidentemente perjudica, como lo pretendía el gobierno del primer momento, a los jubilados. Se come una parte de la inflación que sufrieron y yo creo que esta oposición que quedó desairada, yo esperaba que hicieran alguna declaración, que hubiera algún reclamo, pero aparentemente no lo hay, así que me desconcierto un poco y no sé efectivamente si va a haber sesión o cuándo va a haber sesión. Hay un clima de mucha preocupación y en algún caso, como es el caso de los universitarios, lo que hay es un plan de lucha que se expresó a través de paro, lo mismo que fueron los docentes del sector de la básica y de la secundaria. La preocupación en las universidades es que se prevé que hasta mayo va a haber recursos presupuestarios. A partir de ahí, todo quedaría prácticamente supeditado a si hay envío de fondos o no. El incentivo docente, el gobierno no lo garantiza tampoco. Creo que a principios de abril hay una convocatoria de CETERA y de los docentes universitarios van a discutir medidas de acción. Ahí estaba. ¿Dónde se habrá ido Yasky que estaba adentro del auto? Lo vi muy serio a Pato. Sí, ¿Le habrá pasado algo? ¿Le habrá caído algo mal? Un saludo a Pato Méndez, que siempre nos mira, pero se lo ve lo vi como serio. adusto, como por ahí concentrado. También concentrado en lo que decía Yasky. Sí, no, eso desde ya, pero especialmente serio. Lo vi, él no suele ser tan serio. Es como si me vieran seria a mí, como raro, que pasa algo. O me cayó mal la comida o algo por el estilo. Algo le pasó, sí. Eso puede ser, ¿eh? Ahora después les vamos a pasar más información. Martín, te vemos ahí. Bueno, Meli, vamos a hablar del calendario legislativo que se viene, porque ayer habló el diputado Sago, jefe de bloque de La Libertad Avanza, y deslizó algunas de las fechas que se vienen para el tratamiento de la ley de base para los argentinos. Proyecto de ley que obviamente el gobierno ya hizo una ronda de consultas bastante amplia con legisladores de la oposición, con gobernadores, y a partir de ahí, bueno, va a enviar el proyecto de ley más acotado, por supuesto. Es un proyecto de ley de base que no va a tener los 644 artículos que tuvo originalmente. Dicen que no van a ser más de 300 artículos, 280 serían, pero que ingresaría a la Cámara de Diputados entre el 3 y 4 de abril, es decir, la semana que viene, después de este fin de semana largo, extra large. Entre el 3 y 4 de abril estaría ingresando ese paquete, ese proyecto de ley, que también contemplaría a su vez el paquete fiscal, por supuesto, porque
esto está vinculado y atado a esa negociación de la ley de base. Vamos a la siguiente placa. La propuesta será debatida en un plenario de las comisiones. En principio son las mismas comisiones que se trató en la primera instancia, es decir, asuntos constitucionales, legislación general y la comisión de presupuesto. No se descarta, estas comisiones están presididas por La Libertad Avanza, pero no se descarta que se sumen otras comisiones. Sí, Leo. No, eso sí, que decían que por allí algunos bloques opositores dialoguistas pedían que se abra a otras cuestiones como la de salud, se puede abrir a la de educación, a los diferentes tópicos que toca este nuevo proyecto. Hay que ver el nombre también, digo, le van a poner el mismo nombre por teniendo en cuenta que la otra no prosperó. Es un buen tema, porque elegante. Hasta ahora el gobierno sigue hablando de la ley de base, la ley de ¿no? bases. O la ley BIS. Claro, ley BIS, ley 2, ¿no? 2.0, me decía un colega. Exactamente. Sí. Bueno, pero sí es cierto que... ya le vamos a encontrar un nombre. Sí, ya le vamos a encontrar un nombre. Incluso algún opositor todavía le sigue diciendo ley ómnibus, cosa que al gobierno no le gusta. Sí, ¿viste? Ahora le dicen ley traffic. Ah, claro, en eso del ómnibus traffic. También el propio gobierno también, algún funcionario hacía algún chiste con ese tema. Pero bueno, lo cierto es que es una ley mucho más acotada y es cierto lo que vos decís, Leo, que no descartan, e incluso en el oficialismo admiten de que podría debatirse en otras comisiones, por supuesto que no sean estas tres que se ha debatido originalmente. Bien, la siguiente placa, a ver la próxima placa, si es aprobada esta, bueno, la idea es, obviamente, tratar de que este proyecto sea analizado antes del 25 de mayo, que es la fecha que se impuso el presidente de la Nación para la convocatoria al Pacto de Mayo. Ahora, ¿cuál sería la fecha tentativa para llegar a esa fecha? El 25 de abril se prevería que se trate este proyecto de ley. Es una fecha bastante cercana. Hay quienes dicen que no se va a llegar porque después tiene que ir para el Senado, con lo cual no se saben si los tiempos los tiempos parlamentarios muchas veces son diferentes de los tiempos que a veces prevé el Poder Ejecutivo, pero hay una fecha límite que se puso el gobierno que es el 25 de mayo. A ver si en la próxima placa podemos detallar, bueno, la discusión por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Hay quienes dicen que va a estar por afuera de esta ley base, hay quienes dicen que podría incluirse dentro de un capítulo también en el proyecto de ley que venga. Porque en ley base es movilidad previsional estaba dentro de la ley base, de hecho fue una de las cuestiones que trabó, no se llegó a votar en particular porque se naufragó el proyecto de ley cuando eran los capítulos de privatizaciones y emergencias, pero estaba incluido dentro, era la que generó mayores controversias, sobre todo por esto del empalme y los meses que pierden los jubilados frente a la inflación. Ahora se comenzó a debatir en la Comisión de Previsión, que fue constituida a partir de aquel intento de emplazamiento que hicieron bloques dialoguistas opositores que no tuvieron quórum para una sesión, pero que apuraron un poco al oficialismo en decir que se empiece a debatir este tema. Previsión, presidida por una diputada radical, lo está llevando adelante. De hecho, el jueves 4, vos decís, puede entrar el proyecto. También ese día hay una reunión de la Comisión de Previsión. Va a haber algunos invitados. Y la oposición dialoguista, hace como que el trámite normal es ese, el de analizarlo en comisión por separado. El oficialismo sigue con la idea de que movilidad jubilatoria esté incluido dentro de la ley bases. Claro, porque a ver, aclaremos que en el medio de todo esto estuvo el decreto. Claro. El decreto de movilidad jubilatoria que impuso el gobierno con la nueva fórmula, digamos, que se fijó por decreto en función de índice de inflación. Y que hubo una controversia, decían que se aplicaba en junio, después dijeron, y al final, bueno, se va a aplicar a partir de abril. Sí. Claro, es un decreto igualmente esa fórmula que planteó el gobierno, con lo cual sigue existiendo la posibilidad y el reclamo concreto, tanto de la oposición como de algunos
legisladores del oficialismo de que esto sea por ley. Que ¿no? por ley le da mucho más fuerza, obviamente. Exactamente. Con lo cual, está la disyuntiva, todavía no está cerrado, si esto podría ser incluido dentro del proyecto de ley base, ¿no? Claro, está ese Bien, tema, sí. Y una última placa creo que tenemos. A ver. Bueno, esta es la última. Entonces, este es un poco el calendario que se impuso el gobierno. Recordemos, 3 y 4 de abril, próxima semana, ingresaría el proyecto de ley de bases. Ya empieza a ser debatido en comisiones, con la idea del 25 de abril llevarlo al recinto. Vamos a ver si dan los tiempos, parlamentarios. Ahí estaba viendo. O sea, el 3 de abril empieza la semana parlamentaria, ahí es miércoles. Cortita, 3, 4 y 5, cortita de lo que queda después del feriado de Malvinas. Exacto. Y después tenés la semana del 8, del 15 y del 22. Serían 2 semanas plenas para trabajar la ley de bases, si es que, por ejemplo, se fuera un esquema que un poco es el que buscan los titulares de las comisiones por las que pasan los temas más sensibles, que es que se te pueda trabajar a lo largo de toda la semana, ¿viste? Claro. El titular de bloque había hablado de, bueno, basta de esta idea que el Congreso los lunes y los viernes está cerrado. La ley bases 1 había sido un miércoles, jueves y viernes, creo, y el otro lunes, martes y miércoles. Primero habían sido, primero habían sido los funcionarios, que habían venido como 13 funcionarios entre ministros y secretarios en esos 3 primeros días. En los 3 segundos días, que en principio iba a ser 1, pero en esa tanda de 3 días vinieron sectores interesados, afectados, que tenían que ver con la legislación y los artículos de los que hablaba esta ley ómnibus. Después se llegó al dictamen, también se demoró un poco más de lo que se preveía y terminó saliendo el dictamen en fecha y un poco en lo que buscaba la Libertad Avanza, porque los opositores pusieron el gancho y dijeron, bueno, estamos de acuerdo en disidencia con esto, en disidencia con esto, en disidencia con esto. Una advertencia, porque eran tantas las disidencias, que después cuando llegó al tratamiento en particular en el recinto, el tema no se pudo subsanar y ahí quedó en evidencia, ahí empezaron que el dictamen se había apurado un poco. Sí, claro. De ahí la decisión del presidente de la Nación desde Israel de decir, bueno, retira el proyecto, perdió total efectividad y pasó a ser un proyecto que no responde a lo que originalmente quería el gobierno, con lo cual lo retiraron. Claro, en el medio no percibieron de que esto volvía todo a foja cero. Claro, exactamente. ¿No? Volvía, no es que quedaba la sanción en general y después se volvía a trabajar a partir de allí, mirando artículo por artículo. Como ejemplo de lo que viene y de lo que había sido la negociación de la Ley Bases 1, en principio eran 11 emergencias. Y ahora son 6. Y ahora quedaron 6. En el camino, en la negociación de la Ley Bases 1, se iba bajando de 11. Algunos bloques pretendían decían 8, otros 4, otros 5. Bueno, ahora entra con 6 emergencias. Bueno, de 47 privatizaciones que había, pasan a 13. Claro, ahí también se acotó muchísimo. Pero bueno, el gobierno insiste con el tema de emergencias y el pedido de delegación de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, ¿no? También, que ese es otro de los temas centrales del debate. Claro, periodo de emergencia eran 2 años en principio, con posibilidad de extensión de otros 2 más, pero los 2 primeros años eran hasta el 10 de diciembre de 2025. Claro. Bueno, todo este tiempo se lo está comiendo. No sé si le van a dar la emergencia por 2 años, desde abril hasta el otro abril, digamos. Me parece que le van a poner el corte en diciembre. Claro. Claro, al presidente. Entonces, ese es otro factor también. El presidente, en una de las últimas entrevistas que dio, me parece que se le había dado a Jonathan Viale esto que voy a decir. La verdad que, bueno, para el caso lo mismo da. Dijo que el pacto del 25 de mayo está totalmente supeditado a lo que resulte de la ley de bases y el DNU. O sea, no se puede pensar en un pacto que pueda flotar si se frustra otra vez la ley de bases y otra vez, y el DNU también es rechazado, queda rechazado, ¿no? Por ahora está vigente porque solamente fue rechazado por una de las cámaras. Sí, se pone DNU, se pone ley bases y se pone Pacto de Mayo. En el Pacto de Mayo, por ejemplo, los radicales están pidiendo que se incluya el tema de educación, que no apareció en los 10 puntos estos que
que anunció el gobierno cuando lo presentó. También hay algunas controversias y todavía no se han sentado a debatir la cuestión de fondo de estos 10 ítems del Pacto de Mayo, porque digo, se va viendo la coyuntura. Por eso, son enunciados. En paralelo también lo está trabajando Sturzenegger, el asesor presidencial, con Karina Milei y con Santiago Caputo, el tema del paquete de leyes anticasta que le denominaron, que tiene que ver justamente con la idea esta de que los gremios, por ejemplo, tengan una votación una vez por año para elegir autoridades, ese proyecto de ley que dice que elimina las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Bueno, todo ese paquete de leyes que denominó el presidente anticasta también está siendo estudiado y sujeto a la aprobación de la ley base. Digo, Martín, vos que transitas los pasillos de gobierno, ¿no? En este proyecto anticasta, ¿la familia judicial se ve afectada en algún punto o bueno, está indemne? Lo de las jubilaciones es lo único. Quedaron salvados. Claro. Sí, claro. no hay... Esto de que familiares ingresen, porque ahora también un diputado presenta un proyecto porque... Era un poco lo que se le reclamaba. Claro, digo, en lugares del Estado, por ahí, no sé, Banco Nación o lo que sea, si fallece un empleado, se le da prioridad a un familiar, a un hijo para que ingrese por el empleado que falleció y es cuestionado por algunos diputados del PRO. Digo, de la casta judicial y de las familias judiciales, ¿hay algún anuncio o medida que el gobierno esté pensando implementar? En principio lo que hay es el tema concretamente de eliminación de las jubilaciones de privilegio presidente y vicepresidente. Miembros de la Corte no. Claro, los convenios colectivos pasarían a ser convenios por empresa, digamos, la idea de que los trabajadores vayan a convenios por sector. La imposibilidad de que puedan presentarse a elecciones los ciudadanos que hayan sido condenados en segunda instancia por casos de corrupción, exactamente. El tema de los asesores de senadores y diputados, es decir, la reducción de contratos de asesores de senadores y diputados. Claro, el tema de la eliminación de beneficios de millajes de vuelos para funcionarios. Pero eso ya quedó eliminado. Esto es lo que viene, no, pero por ley estamos hablando. Pensé que ya, claro. eso pensé que... La eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, el descuento del día del paro para los trabajadores del Estado que vayan a un paro, y la penalización para el presidente del Banco Central y demás funcionarios que emitan moneda nacional. Eso es el paquete anticasta que hoy está trabajando Sturzenegger. ¿Y qué pasó con las empresas que quedarían pasibles de ser privatizadas? Por ejemplo, Banco Nación. Bueno, ese es las 3 empresas que están incluidas en las privatizaciones de la ley de base. Por eso, ¿Banco Nación queda incluida? Sí, claro, está incluido, sí, dentro de las 13. Sí. Eran 47, pasaron a 13. No, pero a mí me pareció que justo Banco Nación estaba ahí como en ese limbo dentro en de el la que lista, por ahí de lo proponían y lo sacaban de la lista. Sí, se sigue mencionando la posibilidad de que sea mixta, como iniciativa del gobierno, por lo menos en esta primera etapa. Desde la oposición han presentado proyectos diciendo que no se toque. La atención, justo el otro día me tocó ir a acompañar a un familiar. La cantidad de tiempo que las personas están haciendo trámites que hoy podrían estar completamente digitalizados y modernizados, no se puede creer. Bueno, el gobierno también apunta a esta ventanilla única digital y a acelerar un poco los trámites. Es que no se puede porque acompaña una persona de edad, tuvo que estar 4 horas para hacer un trámite, 4 horas adentro del banco. Sí, son trámites que fácilmente se pueden resolver. Y te juro que es absolutamente... La mitad es como en su momento el pasaporte. ¿Te acuerdas cuando ibas a sacar el pasaporte? Claro. Que estaba 6 horas para hacer el pasaporte. Bueno, hay cosas, muchachos, que ya tenemos inteligencia artificial, firmas biométricas, tenemos un montón de mecanismos y de recursos para poder agilizar y además darle más seguridad a las personas, desde todo punto de vista.
Bueno, empieza el fin de semana. Empieza el fin de semana largo, vamos a ver. Así que con calma, vayan volviendo para sus casas, porque va a ser una tarde complicada para regresar. Bueno, felices Pascuas para todos los que están ahí del otro lado. Gracias por elegir la pantalla de BTV. Igual se quedan un rato más porque ya lleva José y Mauro y todo el equipo. Y nosotros nos reencontramos el miércoles. Miércoles que viene. Así es. Chau, que estén bien. Adiós. ¿Cómo prevenir dengue, Zika